¿Por qué muchos caballos se mueven cuando vas a montarlos? Si sabemos el porqué, podremos solucionar el problema. Como mucha gente me ha hecho la misma pregunta, he decidido hacer este vídeo donde podréis saber por qué lo hacen y cómo poner solución a este problema. ¡Empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y este vídeo se titula Solución a caballos que se mueven para montar. El momento más vulnerable de un jinete es cuando está en proceso de montar al caballo, ya que está en una postura que, si el caballo se mueve, se asusta, se arranca o hace algo, el jinete, al no estar colocado en la montura, no tiene dónde cogerse. Así que lo primero que hay que enseñar a un caballo antes de nada es a estar quieto cuando va a ser montado. Da igual si es un potro o un caballo adulto. Esto los caballos lo tienen que tener muy asimilado. Hay dos razones por lo cual un caballo se mueve cuando te vas a subir. La primera es para impedir que te subas y la segunda es por impaciencia. Hay que detectar el porqué, ya que cada situación tiene una solución diferente. Cuando un caballo no quiere que te subas, normalmente lo que hace es desplazar la grupa cada vez que intentas poner el pie en el estribo o cuando te coges de la montura para subirte. A la que el caballo ve cualquier acción que hacemos para montar antes de poner el pie, normalmente el caballo se mueve. Incluso también con el pie en el estribo puede desplazar la grupa. Y los jinetes más ágiles dan los típicos saltos con un pie en el estribo y el otro en el suelo para poder subir, como estáis viendo en las imágenes. La razón de por qué un caballo no te deja subir puede ser por dolor, que tenga dolor en alguna parte de su cuerpo o porque asimila la monta con algo doloroso o desagradable. La otra razón es porque sea un caballo vago y sabe que si se monta el jinete le tocará trabajar. Cuando un caballo se mueve por impaciencia, normalmente ese caballo no desplaza la grupa, sino que camina hacia adelante antes de que tú estés montado. Cuando pones el pie en el estribo o cuando estás pasando la pierna, suele empezar a caminar y eso es porque nosotros siempre se lo hemos permitido hasta que ha llegado un momento que subirte a dicho caballo es arriesgado porque cada vez empieza a caminar antes. ¿Veis la diferencia del movimiento? De esta manera identificaremos por qué se mueve el caballo. Ahora que ya sabemos distinguirlo, vamos a dar las soluciones a ambos casos. Por ejemplo, cuando un caballo se mueve por impaciencia, también lo hacen por adelantarse a ti, porque saben que una vez el jinete está arriba hay que caminar y no esperan la orden del jinete. Eso es malo porque muchos caballos cada vez se adelantan más, empiezan a caminar cuando pones el culo en la montura y no te dan tiempo a poner el otro estribo, y si no se arregla llegará un momento que el caballo se adelante tanto que empezará a caminar cuando vayas a pasar la pierna al otro lado, algo bastante peligroso para el jinete. Para arreglar esto es muy fácil, aunque hay que dedicar tiempo. Simplemente hay que coger las riendas cortas lo suficiente que con un movimiento de mano notes la boca del caballo, pero que no le tiren de la boca, y tan solo es cuestión de mover la mano cada vez que el caballo quiera andar mientras te estás subiendo. Intentar no terminar de subir mientras el caballo se mueve. Una vez arriba, esperar que el caballo esté totalmente quieto y cuando ya no se mueva, entonces volver a bajar. De esta forma despistaremos al caballo y repetir el proceso las veces que haga falta hasta que te subas y el caballo no se mueva. Cuando se consiga un caballo inmóvil, entonces quitarle la montura y guardar al caballo. Repetir esto tantos días como sea necesario, y el día que la primera vez que te subas y el caballo no se mueva, entonces esperar un minuto y después dar la orden para avanzar. Nunca dejar que el caballo empiece a caminar sin que el jinete lo haya pedido, si no volveremos otra vez al principio. Para solucionar que un caballo no se mueva cuando no quiere ser montado, primero de todo hay que descartar cualquier dolor y mirar en nosotros que no montemos de una manera agresiva para que esta no sea la razón por la cual el caballo no se deje montar. Una vez descartada esta opción, el caballo no se deja montar porque no quiere trabajar. Pues bien, aquí es cuando aplico esa frase tan buena para estos casos. Haz agradable lo que tú quieres y desagradable lo que quiere el caballo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el caballo actúe de una manera no deseada por nosotros, hay que corregirlo de una forma que sea desagradable para el caballo. En este caso, el caballo no nos deja montar porque no quiere trabajar. Pues bien, hay que hacerlo trabajar pie al suelo, pero de una forma poco cómoda para él. Así apreciará mejor el trabajo montado.
Cuando vas a poner el pie en el estribo, te acercas para montar y el caballo empieza a moverse, a tirar para atrás o cualquier movimiento que te impide poner el pie, agarra el caballo de una rienda e impúlsalo con el brazo en la grupa para que dé vueltas al trote alrededor de ti. Círculos muy pequeños y que desplace más la grupa que las manos. Le das 4, 5 o 6 vueltas y luego se para el caballo. Importante, el caballo hay que pararlo cuando lo decida el jinete, no cuando el caballo quiera pararse. Una vez quieto se vuelve a intentar montar. La más mínima intención del caballo en moverse, volver a iniciar las vueltas pequeñas. Esto se repite tantas veces como sea necesario. El caballo asimilará que si se mueve va a gastar más energía de forma incómoda. Eso es desagradable para el caballo. En cambio, si el caballo se queda quieto, recibe caricias y se termina la incomodidad. Le hemos transmitido al caballo que estando quieto mientras montamos es más agradable que dar vueltas pequeñas al trote alrededor nuestro. Siento no poder daros imágenes de esta técnica, ya que no tengo nada grabado y ahora mismo tampoco tengo ningún caballo con este problema. A cambio, os he puesto imágenes de Sparky montando en libertad y esta es Iris. Aquí tenía 3 años y medio y esa fue la primera vez que la enseñé a que se dejara montar estando libre. Como digo, yo todo lo consigo con zanahorias, como podéis ver en el vídeo. Mi doma es respetando siempre al caballo y aquí está la prueba. Iris ensupado con otros caballos y permite que la monte a cambio de zanahorias. Soy consciente que este vídeo no es tan bueno en edición como los que suelo subir, aunque el audio sí tiene valor, así que depende de vosotros si queréis darme un like o no. Eso ya es decisión vuestra. Nos vemos en el próximo vídeo, caballistas.